Y pues vamos a iniciar, sean bienvenidos todos, igual aquellos que nos ven a través de las redes sociales, en la página, en el canal de Iglesia Cristiana Puerto Arturo. Vamos a estudiar un tema muy importante en esta hora de la noche ya, y me gustaría que me acompañen, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos a estudiar una enseñanza, un estudio muy importante para nuestras vidas en estos tiempos. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a repetirlo, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios, háblanos. Tú sabes que si Él no nos habla, pues realmente palabra de seres humanos, pues no necesitamos. El que puede bendecir lo espiritual es Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos hable. Señor, antes que nada te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque a pesar de, como decía mi hermano al principio, a pesar de la lluvia, mis hermanos de Carolina están aquí. Gracias, Señor, porque estamos juntos. Gracias por esta oportunidad. Tú nos has permitido alabarte, darte gracias, tributarte nuestra alabanza. Sabemos que todo es para ti, Señor, toda la gloria es para ti, Padre, pero también ha llegado el momento de estudiar tu palabra y sabemos que no hay ningún ser humano, Dios, capaz en este mundo que nos pueda bendecir espiritualmente. El único que lo puedes hacer eres tú, Señor. Por eso pedimos en esta hora, Dios, háblanos de acuerdo a nuestras diferentes necesidades. Habla a los jóvenes que están aquí, Señor. Háblame a mí, que también te necesito, a todos, Señor. Queremos pedirte tu bendición, tu Espíritu Santo entre nosotros, y te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer nuevamente. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí un poco del contexto de este pasaje bíblico. Es Pablo, un misionero que se dedicaba a compartir la palabra de Dios, y entre los muchos viajes y los viajes que él hacía a diferentes lugares, él llega a una ciudad llamada Corinto y empieza a predicarle a las buenas nuevas, el evangelio, pues a la iglesia, al grupo de personas, y se formó una iglesia, una comunidad de creyentes en ese lugar. Y pues Pablo se fue, era misionero, él estaba predicando y se fue a otro lugar a seguir compartiendo. Pero cuando él estaba ausente, surgieron diferentes situaciones adversas, negativas, problemas en la iglesia. Y particularmente si tú estudias 1 Corintios te vas a dar cuenta que era una iglesia que tenía muchos problemas negativos en la iglesia. Y cuando Pablo le escribe, le habla de divisiones que había dentro de la iglesia, y pues diciendo que pues todos somos uno, todos somos de Cristo. Luego les habla de la inmoralidad juzgada que había dentro de la iglesia, cómo tomar la cena del Señor, algunas cosas que estaban mal en este punto de esta comunidad de creyentes. Pero si te das cuenta, en el capítulo 15 es el capítulo penúltimo del libro. Ya se va a finalizar el libro, y de entre las muchas cosas que Pablo dice y habla, les dice: hermanos míos amados, creced firmes, dice, constantes, creciendo en la obra del Señor. 3 elementos importantes aquí: firmeza, constancia y crecimiento. Tres puntos que dice aquí: firmeza, constancia y crecimiento. El tema que quisiera que estudiemos, yo le he titulado Edificados en Jesús. Y con la ayuda de Dios, el propósito de este tema es que podamos entender juntos que todos los cristianos, todos los que venimos a buscar a Dios, Dios quiere que seamos edificados en Él. Así como un cimiento, una casa que vas a construir y se va levantando, así Dios quiere que para nuestras vidas, edificados en Jesús. Y la firmeza nos habla, según aquí dice que estemos firmes, la firmeza habla de algo fuerte, de algo que no se abate rápidamente, que no se cae, sino que está estable. Como por ejemplo un árbol,
puede venir un huracán, puede venir un viento a 200 kilómetros por hora, pero si el árbol está bien parado, no se va a caer, va a estar firme. Y aquí nos dice estad firmes, luego dice constantes. Constantes ya nos habla de algo un poquito diferente. Como constante se puede definir como continuidad, algo que se está repitiendo, algo que es perdurable, algo que no es inmutable, que no está cambiando, sino que está ahí, que está constante. Y luego nos dice creciendo, que ya nos habla de un desarrollo, de un aumento, puede ser en tamaño, en importancia. Crecer es algo general. Y nos dice firmeza, constancia y crecimiento, pero nos dice con respecto a ¿qué? A la obra del Señor. Y esto quiere decir que si nosotros como personas que servimos a Dios, que buscamos a Dios, lo que Dios quiere es estos tres elementos: que yo esté firme, que yo esté constante en lo que yo hago, en las cosas de Dios, y esté creciendo, mejorando. Y creo que todos necesitamos eso, todos necesitamos mejorar, todos necesitamos estar firmes. Hay personas que pues no contemplan esto y los puedes ver a un tiempo sí y ya después ya no, y luego sí y ya no. Pero si eres firme, ¿qué quiere decir? Que no vas a estar cambiando, ahí vas a estar fuerte, constante y creciendo, dice la Biblia. Y eso es en general, porque dice en la obra del Señor, en la búsqueda, en todo lo que hagamos, es importante eso para nuestras vidas. Imagínate que Dios me libre, pero que por ejemplo digamos, bueno, yo voy a buscar a Dios, en mi caso, y luego a la semana diga, no, pues está difícil, está duro, no es para mí, como que siento que hay muchas limitaciones y quiero buscar a Dios, como que, y ya, dejo. Yo no estoy siendo firme, yo no estoy siendo constante. Pero cuando hay una firmeza, una constancia, un crecimiento, tú sabes que todo lo que hagas no es en vano, no es en vano, de verdad que no es en vano, sino que Dios honra a los que le honran y hay fruto en lo que uno hace. Pero existe el peligro de no crecer, el peligro de no ir edificado en Cristo, de no avanzar. Y a veces está el problema de que pensamos y ponemos nuestros ojos en un ser humano. Por ejemplo, si viene un pastor de Mérida, de Playa, o está el responsable, sí le voy a echar ganas, sí voy a ser fuerte, sí voy a estar estable, sí voy a estar buscando a Dios. Pero cuando nosotros estamos solos, quizá a veces nos sentimos que no hay nadie con nosotros, y a pesar de que no esté quizá el responsable, de que no esté la persona, debemos nosotros poner nuestros ojos en Cristo. Nuestra inspiración debe ser Jesús. Yo debo estar inspirado por Cristo, mi ejemplo debe ser Jesús. Y mira que dice Hechos 20, 31 al 32, para que veamos un poquito de lo que te estoy comentando. Jesús quiere que vayamos edificando, vayamos creciendo, siendo constantes, fuertes, pero a veces ponemos los ojos en otra persona. Y Hechos 20, 31 al 32 nos dice que debemos estar edificando en Jesús. 20, 31 al 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene, atención, poder, dice, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mismo el autor de Corintios es el que está hablando aquí en Hechos. Y dice, es Pablo, y dice, hermanos, velen. ¿Qué estaba pasando en este punto? Pablo, como yo les comenté hace un inicio, él era un misionero. Se estaba yendo y convoca a un grupo de hermanos y les dice, yo ya me voy, yo ya voy a partir, pero les dice, cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, van a venir problemas. Y les dice, velen, o sea, no se duerman, pónganse despiertos. Por tanto, velad y acuérdense, les dice que de noche y de día, 3 años, yo he estado amonestando, yo he estado exhortando, yo les he estado diciendo, hermanos, sigan adelante. ¿Qué es una amonestación? Es una exhortación, pues una forma de alentar, pero también como de remarcar lo que está mal. Eso es amonestar. Entonces decía, yo los he estado amonestando por 3 años, yo ya me voy, ya no van a volver a ver mi rostro, ya no me van a volver a ver, pero les dice, hermanos,
yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esto es bien importante porque vamos a poner un ejemplo. Un padre que tiene a su familia, tiene sus hijos. Si tú que eres padre y tienes a tus hijos y vas a salir y no los puedes llevar contigo, ¿a quién se lo encargas? Se lo encargas al primo que tiene problemas de alcoholismo, que está en problemas y pues ahí a ver qué. ¿O lo dejas allá en la calle? Pues yo creo que no. O sea, si los padres, ¿qué hacen con los hijos? O sea, los encomiendan en un lugar seguro, en un lugar donde sea algo positivo para sus vidas, para todo lo que, para su vida. Por ejemplo, con la abuelita que sabes que es de confianza, no puedes llevar a tus hijos chicos, pero los dejas allá. En este caso, Pablo se estaba yendo y les dice: hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esas dos cosas, aquí dice, tiene poder para sobreedificaros, para que ustedes vayan edificándose, vayan creciendo. Me acuerdo de un pasaje en el Evangelio de San Juan, cuando dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y Jesús dice con respecto a sus ovejas: nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay lugar más seguro que las manos de Cristo. Aquí dice: los encomiendo a Dios. O sea, yo ya me estoy yendo, pero si tú estás con Dios, puede venir problemas, adversidades, enfermedades, tu familia quizá no va a querer buscar a Dios, pero si tú estás con Dios y encargado a la palabra de su gracia. ¿Qué es palabra de su gracia? ¿Será que la palabra de la gracia de Dios va a ser revelada por un apóstol que dice: yo tuve una revelación que Dios me dijo esto y aquello? No, hermanos, la palabra de la gracia ya está revelada aquí en la Biblia. Aquí está. Y si tú quieres tener una vida, una búsqueda fuerte con Dios, que esté edificándose, ¿qué tienes que hacer? Ir a Dios, ir a su presencia, ir a sus manos y llegar a su palabra. Pero no, yo no me estoy refiriendo en este momento solamente como una búsqueda de Dios y una lectura de la palabra solo por rutina, o por si me pregunta el hermano o el pastor: ¿estás leyendo? No, sí, yo leo la Biblia. Ah, bueno, qué bien. Pero yo no me refiero a eso, sino que encomendarse a Dios y a la palabra de su gracia tiene que ver con una búsqueda seria, responsable de la presencia de Dios. Un estudio no solamente por leer, sino porque necesito a Dios que me hable a mi vida, que me fortalezca. Entonces, a través de todo eso, te vas a ir edificando. A lo mejor tú te has preguntado por qué hay personas que no permanecen en Dios. Sí están buscando a Dios en un tiempo, pero quizá lo dejan, o quizá ya no están buscando, pues seguramente no están encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Porque cuando tú estás encomendado a Dios y a su palabra, no es por tu fuerza, no es por tu habilidad, no es por lo que tú hagas. Ah, yo soy cristiano porque yo puedo. No, hermano, es porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, dice la Biblia. Y yo antes, cuando leía eso, mi poder se perfecciona en la debilidad, yo decía, yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo que el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad? Si Dios es perfecto y el poder se va a perfeccionar, o sea que no es perfecto en mí. Pero yo tenía un concepto equivocado de la palabra perfeccionar. Perfeccionar no solamente es mejorar, sino perfeccionar es acabar completamente en algo. Eso es perfeccionar también. Bueno, el poder de Dios, dice la Biblia, que se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando tú eres débil, sabes que Dios con su poder hace todo en ti, y todo lo que quizá tú puedas hacer, sabes que es de Dios, porque el poder se acaba enteramente en tu vida. Entonces, no quiere decir que el poder se va a mejorar en ti. Dios no es perfecto, sino que si tú te encomiendas a Dios y a la palabra de su gracia, el poder se va a completar. El poder de Dios, Dios te va a ayudar con su poder a seguir adelante, a amar, a ser responsable, a todo lo que tú necesites en tu vida espiritual. Y es importante tenerlo siempre en cuenta para crecer, para madurar, para, así como les dije, en una casa, que vayas siendo edificado en él. A pesar, vuelvo a repetir, a pesar que quizá el pastor, el responsable no esté, Pablo decía: yo ya me voy, ya no van a ver mi rostro, pero yo los encomiendo. Ustedes van a estar seguros en Cristo. Y fíjense que sí pasa que hay mucha gente que está en las congregaciones, pero nunca es edificada.
nunca va creciendo, nunca va mejorando. Y este es un problema porque aparentemente en el ámbito secular, en el ámbito material, tangible, como que la gente no está conforme, al contrario, quiere más. Por ejemplo, alguien que estudia quizá una licenciatura dice, yo terminando, yo quiero una maestría. Y así es en el mundo, así es en las cosas seculares. Y el que quizá no estudió pero puso un negocito dice, yo quiero poner otro, dos. El que sembró dice, yo quiero sembrar más. El que compró un celular dice, yo quiero pues uno mejor. Vi que salió el Samsung, vi que salió el Huawei, vi que salió el iPhone y quiero uno más. Y aparentemente en el ámbito secular las cosas como que vamos mejorando, vamos creciendo, vamos como que no nos estancamos, queremos más, pero en lo espiritual como que nos conformamos, pues yo ya voy a la congregación, yo ya no, ya mi familia pues no está tan mal, ya no tengo tantos problemas como antes, y como que nos moralizamos y decimos, no estoy tan mal, y como que nos estancamos, entramos en un estado de confort. Pero vamos a Hebreos para que veas cómo la Biblia nos habla a ir creciendo, a ir mejorando en este punto de lo espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo número 12. Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de Hebreos no se identifica en la Biblia, algunos creen que es Pablo, otros creen que no lo es, pero sabemos que es inspirado por Dios la Biblia. Y Dios habla y dice, por tanto, ustedes deben ser ya maestros. O sea, este grupo, esta comunidad de creyentes ya debían saber las cosas de Dios. Pero les dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar otra vez los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Un rudimento qué es? Según el diccionario, un rudimento son los primeros conocimientos básicos de cualquier ciencia, de cualquier profesión. Si yo te voy a enseñar, por ejemplo, guitarra, ¿no? No te voy a enseñar que los sostenidos, el do max 6 y aquí la pentatónica, ¿no? O sea, si yo te voy a enseñar algo quizá, pues te voy a enseñar los rudimentos, lo básico. Pues la guitarra tiene 6 cuerdas, se cuenta de abajo hacia arriba, de abajo siempre la primera, tiene clavijero, tiene caja de resonancia y te voy a explicar lo básico. En este caso, ¿qué dice? Ustedes deben ser maestros, pero tienen necesidad de que yo les diga otra vez lo básico de las palabras de Dios. Y hace un ejemplo y dice, ustedes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Obviamente no quiere decir que el autor les enviaba leche Lala, ahí está la leche, no, sino que está hablando de que en cuanto a lo espiritual, las personas ya deberían saber, ya debían de estar avanzando, pero estaban otra vez como que si fueran unos bebés. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son los rudimentos bíblicos según la Biblia o las doctrinas? ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Cuáles son los conocimientos básicos de la doctrina de Cristo? Porque como cristianos, como personas que buscamos a Dios, Dios nos llama a avanzar, a edificarnos, a crecer, a madurar. Pero yo ¿cómo sé si yo ya sé los rudimentos? Yo creo que la Biblia es bien completa y en Hebreos 6, 1 al 2 nos los dice. Por tanto, Hebreos 6, 1 al 2. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, atención, 1,
del arrepentimiento de obras muertas, es el primero. 2, de la fe en Dios. 3, de la doctrina de bautismos. 4, de la imposición de mis manos. 5, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 elementos que la Biblia nos habla. Y como cristianos, como personas que buscamos a Dios, Dios nos llama a ir mejorando, a ir conociendo, adentrándonos en las palabras de Dios. Y cada cristiano debe saber qué es arrepentirse. El arrepentimiento, la verdad, si estudias tú cada tema, porque son 6 temas, si tú estudias cada tema es un tema amplio, pero los cristianos, los que ya han escuchado el Evangelio, deben saber qué es arrepentirse, que no solamente es pedir perdón, sino que tienes que cambiar tu vida, o sea, todo el tema. ¿Qué más debes saber? De la fe en Dios, todo lo que implica con la fe. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan, pero no hacen nada. Entonces yo sí me salvo por la gracia de Dios, pero también si me arrepiento, tengo que cambiar mi vida, porque la fe sin obras es muerta. Uno ya lo debe saber. Y luego dice la doctrina de bautismos, que también es bíblico bautizarse, imposición de manos, que nos habla del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos. Pablo dice en una carta que en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero, del juicio eterno, va a haber un juicio, y todo lo debemos saber. Pero a veces el problema es que mucha gente llega a las congregaciones y no se arrepiente. O sea, ha escuchado temas de arrepentimiento, ha escuchado que debe cambiar su vida, pero sigue en un estado de tranquilidad, de confort, pues quizá algún día me voy a arrepentir. Y si tú estás aquí, yo quiero decirte hoy, de parte de Dios, que Dios quiere que tú te arrepientas, que cambies tu vida, que puedas arrepentirte de obras muertas, y que tengamos cuidado. O sea, yo no estoy diciendo que te está pasando eso, pero examinémonos. O sea, a lo mejor quizá yo ya debo ser maestro, o tú debes ser maestro, pero no te has arrepentido. O luego, ¿qué dice? De la fe en Dios, tienes que creer en Dios. Luego dice de la doctrina de bautismos. O sea, una persona que se arrepiente, cree en Dios, bíblicamente la Biblia habla del bautismo, de bautizarse. Y a mí me recuerda en Hechos, cuando Pedro predica el sermón, cuando el Espíritu Santo llega, y en el Pentecostés Pedro predica y la gente se compunge, la gente pues viene una convicción de pecado y dice: quiero cambiar de verdad. Y Pedro le dice: arrepentíos, y luego le dice: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Bíblicamente hablando, el arrepentimiento, la fe, el bautismo tiene que ver, es parte de la salvación, es parte de la salvación. Y nos preguntamos, ¿cómo estamos? ¿Cuántos años hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántos años quizá hemos tenido a disposición la Biblia? ¿Cuántos años? Y a lo mejor quizá ya debemos ser maestros, quizá ya debemos saber, poner en práctica lo que Dios nos ha demandado, y estamos tranquilos, estamos muy contentos con nuestra vida. Dios nos llama a que tengamos cuidado. Este grupo de personas le dice: ustedes deben ser maestros, pero necesitan que yo les enseñe nuevamente cuáles son los rudimentos. Ya no vamos a echar otra vez el arrepentimiento, y ya les empieza a decir. ¿Cómo estamos delante de Dios hoy? Porque Dios, sí, cierto, Dios quiere que tú conozcas, que tengas conocimiento, pero no solo eso, sino que puedas poner en práctica todo lo que Él te vaya marcando, lo que Él te vaya mostrando. Así como una casa, nunca la construyes para abajo, siempre pones un bloc, pones las viguetas, las bovedillas, y va para arriba la casa. Así como cristianos, debemos tener cuidado de que no nos pase, de que estemos tranquilos en una zona de confort, porque afuera, como decía hace rato, afuera la gente siempre quiere más, siempre quiere crecer, quiero avanzar en mi economía, en mis finanzas. Y yo no digo que esté mal quizá trabajar, pero cuando dejamos a un lado nuestra vida espiritual, es el problema allí. Vamos a ver un poco rápidamente a cómo crecer, porque yo ya hablé de que debemos ser edificados en Cristo y que tenemos cuidado, pero la pregunta es: ¿cómo crecer entonces? ¿Cómo
cómo yo voy edificado, cómo voy avanzando. Y yo ya adelantaba un poco hace ratito, cuando les decía, encomiéndate a Dios, a la palabra de su gracia, a través de una relación personal con Dios y a la palabra de su gracia. Dios te va a dar la oportunidad de que vayas creciendo, entendiendo, mejorando en tu vida como joven, como padre, como cristiano. Vas a ir avanzando. Pero vamos a un texto en 2 de Corintios 3:18 para que veas que también nos habla de la importancia de estar con Dios. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros, cuando vemos la gloria del Señor, hay un cambio. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. En la medida en la cual tú te acercas a Dios, de cómo está tu vida espiritual con Dios, Dios te va a ayudar con tu vida espiritual. Quizá yo puedo estar engañado diciendo, no, yo creo que sí estoy encomendado a Dios y a la palabra de su gracia, porque yo busco a Dios, yo oro, yo leo, yo voy a las reuniones, pero no se trata solamente de eso. Se trata de tener una búsqueda de calidad con Dios, porque te imaginas que yo piense, no, es que yo estoy encomendado a la palabra de la gracia, como dice allí en la Biblia, yo estoy encomendado, y pues me pongo a leer y viene alguien y me habla y salgo y ya solo leí un poco y luego vuelvo a leer y me cayeron unos mensajes en WhatsApp y checo. Yo pienso que estoy encomendado a Dios, pero quizá solamente estoy engañado. ¿Y por qué digo todo esto? Ahorita lo vamos a ver. Porque si tú no estás bien fundamentado y no estás creciendo en la obra del Señor, hay un gran peligro en la Biblia y lo vamos a ver. Y este gran peligro está en 1 de Corintios 3:10. Y ahorita vamos a ver por qué es la importancia. A veces quizá no explicamos estos pasajes, pero es bueno que los estudiemos. 1 de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, atención, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuevamente Pablo está hablando y él dice: conforme a la gracia de Dios, Dios me ha dado esa gracia. Él utiliza este ejemplo y dice: yo soy como un perito arquitecto. En el original, porque se escribió en griego, perito arquitecto se puede traducir como un sabio arquitecto, una persona que es sabio, que es arquitecto. Y dice: yo soy como un sabio arquitecto, un perito arquitecto, y yo puse el fundamento. Y nos habla de que, pues, obviamente siempre que vamos a hacer una casa o se va a hacer una construcción, un edificio, pues pones los cimientos, pones el fundamento, lo tienes que hacer bien. Y dice: yo puse el fundamento, y nos habla de una persona, que es Pablo, porque dice: yo puse el fundamento. Luego dice: y otro edifica encima, y ya no está hablando de dos personas, uno el que puso el fundamento, el que puso el cimiento, y otro que empieza a edificar encima.
Y luego nos habla de una tercera persona, porque dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahí hay tres personajes: el que pone el fundamento, el que pone el cimiento, 2, el que construye, y 3, el que está sobreedificando, sobreconstruyendo, el que está yendo más. Cada uno mire cómo edifica. Nuevamente Pablo en el siguiente versículo se va al fundamento y dice, el fundamento es Jesucristo, ya está puesto. Pero cada uno tiene la responsabilidad de ver de qué materiales hace su construcción. Y lo puedes hacer, según la Biblia, de 6 materiales. Lo puedes hacer de 6 materiales según la Biblia: de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno y de hojarasca. Hay 6 elementos. Y entonces, con base a esos 6 elementos, tú lo vas a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo va a saber la gente que mi vida espiritual está de oro, o está de madera, o es de heno, o de hojarasca? ¿Cómo lo vas a ver? Aquí dice, la obra, en el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Va a haber un día donde la gente se va a dar cuenta de qué está hecha mi vida espiritual, de qué está hecha tu familia, de qué material está construido la iglesia. Va a haber un día donde se va a revelar. Porque dice, el día lo va a revelar, porque por el fuego será revelada. Va a venir el fuego y se va a probar a ver de qué es. Si permanece, dice, va a recibir recompensa, va a haber una recompensa. Pero si no, va a sufrir pérdida. ¿Qué pasa cuando el oro es echado en el fuego? ¿Qué sucede? Pues básicamente, pensando un poco, hay 2 cosas que pasan. Una es que sale mejor, porque si el oro tenía escoria, si tenía un poco de suciedad, cuando llega al fuego, se derrite y se empieza a purificar y empieza a quedar mejor cuando el oro está en el fuego. Y la otra cosa que pasa es que el oro se derrite y tiene la posibilidad, o está en el estado correcto para poder transformarse en cualquier otra cosa que el dueño quiera. O sea, yo tengo oro y yo lo fundo, lo meto en el fuego, ¿y qué va a pasar? Va a salir mejor, a fuerzas que va a salir mejor. Y puede salir mejor, va a derretirse, se va a purificar si tenía escorias. Y la segunda cosa es que yo lo puedo hacer un dije, lo puedo hacer un anillo, lo puedo hacer una pulsera, lo puedo hacer un reloj, y sale mejor el oro. Ahora sabemos qué pasa con la madera, con el heno y con la hojarasca. Entonces, hay 6 elementos y tú vas a agarrar esos 6 y vas a decir, yo mi vida espiritual como joven, como padre, como familia, o la iglesia para los pastores, pueden hacer y construir y con la ayuda de Dios edificar en oro, en plata, imagínate una casa de puros diamantes, en piedras preciosas. Pero lo pueden hacer de madera y agarran ahí chacá y le empiezan a clavar y ponen ahí heno. El heno es la hierba segada, seca, para alimento de ganado. Y la hojarasca pues son todas las hojitas así secas que caen. Entonces yo también puedo agarrar y pongo de hojarascas aquí, y va a venir el fuego y se va a dar cuenta Dios ya lo sabe, ¿no? Pero se va a revelar al mundo de qué estoy hecho. Si estoy de oro, de plata, de piedras preciosas. Por eso es importante edificarse en Cristo. Y la pregunta obvia o retórica es, ¿cómo construyo en oro entonces? ¿Cómo voy a construir en oro? ¿Cómo voy a hacer que mi vida espiritual sea construida en oro, sea construida en plata, sea construida en piedras preciosas? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya dijimos un poco. Dice, la palabra de su gracia y encomendarse a Dios tiene poder para que tú te edifiques. Pero hay algunas otras cosas. La intención de este tema no es llenarte mucho de conocimiento, y son varios pasajes, así que no vamos solo los voy a ir citando, si puedes buscarlos, o si no también escúchalos. ¿Cómo construyo en oro? Dice Mateo 7, si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mateo 7:24, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Si tú oyes las palabras y las haces, o sea, si tu vida tiene una obediencia estricta a las palabras de Dios, Dios te garantiza que tu vida va a ser de oro. Y van a venir ríos, tormentas, problemas. ¿Qué significa el fuego o ríos, tormentas? ¿Qué significa? Es un ejemplo de todos los problemas que pueden haber en la vida. Y sí, hermanos, hay problemas. Sí, hay personas que están en profundos situaciones con la familia, con tentaciones del pasado, que están buscando a Dios, pero como que hay algo en sus vidas que quieren regresar atrás. Pero si tú escuchas todo lo que Dios te dice y lo pones tal cual, lo haces como Dios te lo pide, Dios te compara a un hombre prudente que edifica su casa y a través de una obediencia estricta a la palabra de Dios, tu vida puede ser empezada a construir en oro. Es fácil obedecer. Para lo que nos gusta es fácil. Quizás si alguien me dice, puedes tocar, pues yo te obedezco y lo hago, porque es fácil quizá. Pero si me dices algo que para mí no es fácil, pues como que no voy a estar dispuesto, no lo sé. Si Dios te marca algo, tú lo tienes que hacer tal cual. Si a lo mejor Dios te habló, vamos a suponer, de la familia, de los hijos, o de tu vida espiritual, de que debes cambiar, Dios te habla en algo. Si tú obedeces, Dios te compara a un hombre prudente que hace su casa, y tu casa, tu obra, tu edificio va a estar construida en oro. ¿Qué más? ¿Cómo puedo construir en oro? ¿Cómo puedo que mi vida sea en oro? Hay otro pasaje en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo, dice, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando tú te fundamentas y empiezas a vivir no solamente una obediencia estricta, sino una santidad en tu vida, dice que vas a ir edificando, va creciendo el templo, pero dice santo. Y otro elemento importante para que tu vida sea de oro, debe haber santidad, debe haber consagración. Santidad no está hablando de un santo que está en un nicho o que está ahí en un cuadro. Santidad significa consagración. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a guardar mis ojos? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a guardar mis oídos? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a reconocer si fallé y decir, yo quiero agradar a Dios y quiero apartarme para Él? Si alguno de los que está aquí juega con el pecado, sabe que hay algo que no está bien, tu vida puede que esté de madera, puede que sea de heno. Pero si tú empiezas a decir, yo quiero obedecer todo lo que Dios me diga, todo lo que Dios me marque en la Biblia, lo voy a obedecer. Y no solo eso, sino que dices, yo quiero ser santo para Dios, apartado para Él, lejos del pecado, cerca de Dios. Tu vida va a estar en oro, va a estar siendo edificada en oro. Hay otro elemento que es el amor, para que tu vida sea en oro. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, atención aquí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando tú empiezas a amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y amas a tu prójimo como a ti mismo, y estás dispuesto por amor a Dios a hacer lo que Él te pide, no lo que te convenga, no lo que a mí me guste, sino lo que Dios me pide, tu vida va a estar en oro. Tu crecimiento, tu edificio va a ser de oro. ¿Qué pasa si yo escucho la palabra de Dios y escucho un tema interesante de un hermano y digo, está interesante, lo debo hacer, pero no lo hago? No, pues está difícil, no creo que tenga él razón, él solo lo está inventando.
y empiezo, y luego digo, pues no creo que esté mal hacer esto, por ejemplo, no sé, alguna cosa con los amigos, con los primos, con la familia, pues no creo. Y yo no empiezo a guardar para Dios y empiezo como a jugar ahí con el pecado y luego digo, pues sí debo amar a Dios y sí voy a ir a la reunión, pero más de ir a la reunión y, por ejemplo, los hermanos, ¿no?, que vinieron aquí, había lluvia, pues es una muestra de amor, es una muestra de amor, o sea, hay unos hermanos que se mojaron y pues tú dices, yo voy a buscar a Dios, como los hermanos de Carolina, ¿no? Voy a buscar a Dios. Pero si ya no amas a Dios, y pues esto sí, pero esto que Dios me pide pues es mucho, y empiezas a amar otras cosas, estás edificando en madera, en heno, en hojarasca, y va a venir el problema. Si tú te has preguntado de las personas que un día quizá están entre nosotros, a lo mejor están aquí o cristianos conoces, que estuvieron buscando a Dios, pero quizá después se apartaron. Habría que revisar si su vida estaba en oro, si su edificio estaba en oro. Y hermanos, no podemos jactarnos nosotros, porque la verdad somos débiles y no sabemos. Pero ¿por qué no le pedimos a Dios? Dios, tú me has hablado mucho, tú me has bendecido, me has dado la oportunidad de estar en reuniones, en retiros espirituales como tuvimos hace un mes, en diferentes retiros juveniles. Tú me has hablado, tú me has bendecido. Ayúdame a que mi vida esté en oro, a que yo de verdad pueda construir y pueda permanecer. Porque quizá hay iglesias que se destruyen, que se disuelven, que quizá está un grupo de hermanos pero se apartan y ya después se van. ¿Será que Dios no es poderoso para guardarlos sin caída? ¿Será que Dios no tiene poder? Sí, sí tiene poder, pero quizá la gente allí no estuvo diciendo, no estuvo considerando todo esto y no dijo, yo quiero que todo lo que Dios me hable, todo lo que Dios me bendiga, cada cosa que yo aprenda, lo obedezca, lo ponga en práctica para que la vida pueda permanecer. Si no lo hacemos así, un tiempo vamos a estar, un tiempo quizá vamos a estar buscando, echándole ganas, pero tan pronto venga algo que sacuda nuestra vida, quizá no vamos a estar. Yo quisiera pedirle a Dios en esta noche, Señor, ayúdame a edificar mi casa como tú lo quieres, mi vida espiritual. Si tú tienes familia, hijos, vamos a pedirle, Señor, que mi familia pueda ser para ti, que de verdad pueda edificarme en Cristo, que sea de bendición mi familia, yo pueda bendecir, que a través de mi vida tú me ayudes a hacer tu voluntad, que la iglesia, que podamos juntos, hermanos, yo los animo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decirle, Dios, yo quiero que tú me ayudes a ir edificándome, porque no vaya a ser que nos confiemos y digamos, no, yo estoy bien, yo le estoy echando ganas, pero ¿de qué material? Imagínate una casonona grande, hace como 15 días creo, fui a una casa de un hermano, tremenda la casa, grandísima, nunca había entrado a una casa que tenía 9 cuartos y baños, así de 3 pisos, y pues te quedas, qué casa tan grande, ¿no? Pero imagínate que yo haga mi casa, pero la haga de puro papel o de pura hojarasca. Puede estar tan grande, puede tener 20 cuartos, 9 cuartos, yo no sé cuántos cuartos, pero si la calidad de mi edificio es deficiente, no va a servir de nada. ¿Por qué no le pedimos, Dios, si tú eres joven, tienes familia, eres padre, vamos a pedirle, Señor, ayúdame a que mi vida sea edificada en ti, esté fundada sobre ti y esté en oro? Vamos a considerar esto, vamos a orar y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, en esta noche estamos aquí, Dios. Padre, tú conoces nuestras vidas, cómo estamos. Padre, tú has bendecido a tu pueblo, has bendecido a tu iglesia, dándoles nos has dado mucha palabra, Dios. Nos has dado, Señor, mucha palabra con respecto a cómo vivir para ti. Nos has hablado mucha palabra con respecto a cómo servirte, honrados por Dios. Nos has dado palabra de cómo criar a los hijos, en disciplina, en amonestación, en muchos temas, Señor, de padres, de jóvenes.
Padre, y la verdad que estamos bendecidos, Señor, porque quizá hay gente que no tiene tanta la oportunidad de estar libremente en una reunión como esta, Señor. Padre, pero yo quisiera pedirte que nuestra vida, que la iglesia, Señor, espiritual, hablando en términos espirituales, que las familias, Señor, puedan estar edificándose en un material precioso, Señor. Padre, porque ¿qué pasa cuando escuchamos la palabra, no lo hacemos o nos falta? Quizá a lo mejor lo hacemos de madera, de heno, lo hacemos ahí a más o menos. Pero tú quieres, Señor, familias en las cuales tú te puedas glorificar, Señor. Tú quieres, Señor, jóvenes, personas que puedan hacer tu voluntad, Dios, que te puedan amar con todo su corazón. Tú quieres, hermanos, en una iglesia que pueda permanecer hasta el final, Señor. Que no sea una iglesia de papel, que tan pronto vengan las dificultades y nos desanimemos, Señor. Tú quieres una iglesia fuerte, pero te pedimos, Señor, nosotros que tenemos la responsabilidad de nuestra vida, que tú nos ayudes, Señor, a edificarnos en ti, en esos materiales preciosos, Dios, como el oro. Porque cuando, Señor, el oro pasa por el fuego, sale mejor, sale con más calidad, Señor. Y así una vida, quizá, Dios, cuando tiene problemas, dificultades, si está de oro, Padre, sale mejor, con más fe, con más confianza, sabiendo que tú lo vas a ayudar en la próxima vez, Señor. Padre, tú nos has ayudado hasta este momento, Jesús, pero queremos pedirte que nos ayudes y nos sigas ayudando, Dios, porque es responsabilidad también de nosotros, de qué hacemos con nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte al pie de la letra, a que no pensemos, Señor, de que solamente el hermano o la persona lo está diciendo, sino que si nosotros te obedecemos a ti, Señor, todo lo que dice la Biblia, si vivimos en santidad, si vivimos en amor, si nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, tú nos vas a ayudar, Señor. Padre, te pido por cada uno, te pido por mí, Señor. Tú sabes que estamos aquí en la lucha, Señor, por todos los que estamos aquí. Porque a veces, quizá, Dios, hemos escuchado del arrepentimiento, la salvación, la fe, y debemos quizá ya saberlo, pero mucha gente no se ha arrepentido, no ha creído en ti, no se ha bautizado, Señor, quizá no ha hecho lo que tú le has marcado. Ayúdanos, Señor. Tú pronto vienes y quieres encontrarnos fuertes. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Gracias, Señor, por esta palabra, a que podamos llevarla siempre en el corazón, Padre. Te agradecemos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.